La ceremonia que tenía lugar en la Academia Valdir señalaba más que una simple conclusión formal de años de estudio. Marcaba un punto de inflexión en las vidas de quienes participaban. En el centro de todo estaba Michael Foxen, un graduado cuya presencia imponía respeto al avanzar para recibir su diploma. Sereno y seguro de sí mismo, reconoció a la multitud y se presentó con la confianza de alguien que había superado con creces las limitaciones que tuvo como estudiante. Lejos de la multitud, sentado con despreocupación sobre la rama de un árbol, un joven observaba el evento con una sonrisa que oscilaba entre la diversión y la ironía. Su mirada permanecía fija en Michael, recordando el contraste entre la figura pulida que estaba en el podio y el chico torpe que alguna vez luchó por pronunciar palabras sencillas. El llamativo cabello blanco de Michael capturaba su atención, evocando la imagen de un suave mechón sin rumbo flotando en el aire. Mientras Michael seguía hablando, expresando el peso y el significado de los años pasados en la academia, la expresión del observador cambió. Detrás de su sonrisa persistían los recuerdos de desafíos pasados y sacrificios personales, realizados en silencio y sin reconocimiento. Ese observador, Chris, reflexionaba sobre el largo y oculto papel que había desempeñado. Durante el tiempo que compartieron en la academia, él eligió mantenerse en las sombras, viendo cómo otro ocupaba el centro de atención mientras él cumplía su propósito en silencio. Con ese capítulo aparentemente cerrado, Chris había empezado a imaginar un futuro más simple, libre del peso de las expectativas. Pero esa paz imaginada se rompió en un instante cuando Michael, frente a toda la asamblea, pronunció su nombre. Completamente sorprendido, Chris escuchó mientras el graduado ofrecía un reconocimiento inesperado. Las palabras de Michael trazaban un retrato de gratitud, atribuyendo su progreso y fortaleza a quien estuvo a su lado en momentos de debilidad e incertidumbre. Al elevar su mirada y dar voz a su agradecimiento, Michael obligó a Chris a enfrentar emociones que no había anticipado. El homenaje no fue breve. Continuó con sinceridad y profundidad, honrando no solo acciones pasadas, sino la presencia constante que había marcado toda la diferencia en el camino que los llevó hasta ese día. Lleno de propósito y una profunda gratitud, Michael se dirigió a su antiguo mentor con una solicitud solemne. Pidió la oportunidad de devolver el favor que había dado forma a su vida y permanecer al lado de Chris a partir de ese momento. Sus palabras, marcadas por la sinceridad y una determinación inquebrantable, dejaron a Chris atónito. La declaración de que Michael pretendía seguirlo por el resto de su vida fue inesperada y difícil de asimilar. La atmósfera cambió rápidamente cuando murmullos de desaprobación recorrieron la multitud. Chris se dio cuenta de inmediato de la tensión que crecía a su alrededor. La fuente del descontento se hizo evidente. Michael, ahora una figura de gran habilidad y promesa, había captado la atención de numerosos exploradores que esperaban reclutarlo. Su decisión pública de quedarse con Chris había trastornado sus expectativas y ambiciones. En medio del creciente murmullo, otras voces se alzaron. Varios de los compañeros de Michael, individuos que también habían estudiado bajo la tutela de Chris, se levantaron uno por uno. Cada uno expresó su determinación de tomar la misma decisión, declarando su apoyo y deseo de seguir a su antiguo maestro. Pronto, más estudiantes se unieron a ellos, explicando que su objetivo siempre había estado alineado, no con la fama o la gloria, sino con el camino que guiaba Chris Daten. Al final, 5 exalumnos habían prometido abiertamente su lealtad, jurando acompañarlo donde quiera que fuera. Chris, completamente desprevenido, quedó paralizado por la incredulidad. El torrente de declaraciones, la repentina devoción y el peso del momento lo abrumaron. Una sensación de confusión y desorientación lo invadió, mientras se preguntaba en silencio si lo que estaba ocurriendo era real. El pánico empezó a aflorar. Internamente, Chris gritaba, incapaz de comprender cómo los acontecimientos habían tomado un rumbo tan alejado de todo lo que alguna vez imaginó. Una oleada repentina de recuerdos irrumpió en la mente de Chris. Era un recuerdo de otra vida, marcado por la tragedia y la confusión. Recordó las secuelas de un violento accidente automovilístico, su cuerpo roto, empapado en sangre, tendido sin fuerzas sobre el suelo. A medida que su conciencia comenzaba a desvanecerse, ocurrió algo extraño. Un mensaje brillante apareció ante su vista, semejante a una misión emergente, diferente a todo lo que había conocido. El mensaje llevaba un título que sugería una segunda oportunidad, una oportunidad etiquetada como misión principal, con el críptico nombre de una nueva vida para algo. Le daba una elección, aceptar o rechazar. Lo surreal del momento se mezclaba con el miedo,
haciéndolo preguntarse si realmente estaba muriendo. Entonces apareció una sola palabra: vive, y con ella vino una fuerza invisible que lo instó a actuar. Sin dudarlo, extendió la mano hacia la confirmación brillante, seleccionando la opción de comenzar de nuevo. En ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció, y su nuevo viaje comenzó. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en un entorno desconocido. Una mujer vestida con ropa formal se encontraba frente a él, saludándolo con una autoridad serena. Le informó que finalmente había despertado. Chris notó rápidamente que ella no podía ver la interfaz de mensajes que aún flotaba frente a su visión. Las siguientes palabras de la mujer lo dejaron perplejo, ya que lo llamó por un nombre que no pertenecía a su vida anterior. Ella le entregó una tarjeta de identificación, y el nombre impreso en ella confirmó su nueva realidad: Chris Dutton. Con ese único gesto, la vida que una vez conoció terminó, y el camino de su nueva identidad comenzó oficialmente. Chris recibió formalmente su tarjeta de identificación, que confirmaba su nuevo rol como maestro en la Academia Valdeer bajo el nombre de Chris Dutton. Lo que más le sorprendió fue su capacidad para leer la información con claridad, a pesar de que el texto estaba en un idioma que le era completamente desconocido en su vida pasada. Mientras aún luchaba por comprender la abrumadora confusión de su situación, una ventana de mensajes apareció repentinamente frente a él. El contenido del mensaje no dejaba lugar a dudas. Declaraba que había sido reencarnado como un nuevo maestro en la Academia Valdeer, y que ese rol formaba parte de una misión principal designada. Durante los próximos 3 años, debía completar una serie de tareas asumiendo la identidad de Chris Dutton. Mientras trataba de asimilar todo, fragmentos de memoria surgieron. Chris reconoció el nombre de la academia por una novela de fantasía que había leído en su vida anterior. La historia seguía a un protagonista débil que ganaba un inmenso poder mágico, conquistaba el mundo y lo lograba todo. La absurda coincidencia de encontrarse en ese escenario provocó en él una reacción cínica, aunque los detalles del argumento eran borrosos. No podía recordar claramente quién era Chris Dutton dentro de esa historia. Antes de que pudiera reflexionar más, apareció otro mensaje. Transmitía una orden tajante: un maestro debe tener estudiantes, y él tenía solo 24 horas para llegar a la puerta principal de la Academia Valdeer. No cumplir con esa instrucción resultaría en la muerte. La amenaza repentina de muerte sacudió a Chris hasta lo más profundo, sumiéndolo en un pánico tan intenso que comenzó a gritar sin control. A pesar de su estado mental, Chris abandonó la clínica, antes de lo previsto, aunque todavía sentía dolor físico. Mientras vagaba por la ciudad, su frustración crecía debido a su precaria situación financiera. La mitad de sus ahorros ya se había gastado en el tratamiento médico, y recordó cómo la enfermera le exigió una tarifa exorbitante. Fue entonces cuando comprendió plenamente que este mundo operaba con una moneda basada en el oro. La academia aún estaba a medio día de camino. Aunque trataba de reconstruir la identidad del hombre cuya vida ahora habitaba, los detalles seguían siendo esquivos. Impulsado por el instinto y la curiosidad, Chris abrió una ventana de estado personal, imitando lo que había visto en videojuegos. Una pantalla translúcida apareció, revelando sus nuevas estadísticas. Estaba clasificado como un mago ermitaño con poder decente, pero su agilidad era comparable a la de un caracol y su defensa era como papel. Lo que más lo impactó fue un mensaje que apareció junto a los datos. Era un jugador ilegal, prohibido de usar cualquier habilidad mágica. La realidad lo golpeó con fuerza. Todos los números y etiquetas carecían de sentido si no podía lanzar hechizos. Estalló en una amarga diatriba, burlándose de sus circunstancias. Sus gritos y sarcasmo se volvieron tan evidentes que los transeúntes comenzaron a mirarlo con extrañeza. La situación de Chris empeoró drásticamente cuando se dio cuenta de que, en ese mundo, solo los monstruos eran incapaces de usar magia. La aterradora posibilidad de ser catalogado como un monstruo lo consumía, especialmente al enfrentarse al abrumador rol de ser maestro en la academia más prestigiosa del continente. El miedo lo dominaba mientras imaginaba ser descubierto, acusado y ejecutado por su falta de habilidad mágica. La urgencia de su situación se intensificó al recordar la ventana con la cuenta regresiva, que mostraba cuán poco tiempo le quedaba, alimentando su ansiedad y su sensación de impotencia. Sin embargo, en medio de su desesperación, Chris decidió que no podía permitirse colapsar, negándose a ser consumido por la desesperanza. Recordó que había sido catalogado como un mago ermitaño y reflexionó sobre su experiencia previa interpretando roles similares. Poco a poco,
Una sensación de confianza comenzó a resurgir al recordar el reconocimiento y los elogios que había recibido por sus habilidades y desempeño en un juego de rol en línea. Cuando finalmente llegó al edificio de la academia, no fue recibido por una multitud, sino por una solitaria estatua de piedra, la cual le informó que la ceremonia de bienvenida había terminado una semana antes y que ya no quedaba nadie en el lugar. La estatua percibió la presencia de una figura enigmática que se acercaba. Sus sentidos antiguos se agitaron por la magnitud de la energía mágica que emanaba de aquel ser. Memorias vagas resurgieron, rumores sobre un nuevo maestro cuya llegada a la academia había sido interrumpida por un accidente de tren. La curiosidad dio paso a la inquietud al percibir una fuerza muy por encima de la hechicería común. Una cicatriz distintiva marcaba la frente del recién llegado. El reconocimiento no tardó en llegar. La figura era Chris Datten, un hombre cuya apariencia parecía tejida con elementos de oscuridad y mito. El aura que lo rodeaba era sofocante, un velo palpable de mortalidad que hizo que la estatua se preguntara brevemente si se trataba de un hombre o de la misma muerte encarnada. Su mirada contenía una fusión extraña e inquietante de carmesí y negro, como si sus ojos hubieran absorbido la esencia de algo antiguo e incomprensible. Cuando Chris se detuvo frente a la estatua, la tensión se volvió espesa. Observó al centinela con desdén, su actitud impregnada de autoridad y desprecio. Aunque la estatua exigía identificación y justificación por su presencia, el hombre se mantuvo firme, afirmando su identidad y propósito con una determinación imponente. La declaración no dejó espacio para la duda. Chris Datten había llegado, y la puerta ya no era su obstáculo, sino su umbral. En el momento en que cruzó la puerta y desapareció de la vista, su cuerpo cedió ante el peso del agotamiento y el dolor agudo de su herida. Se desplomó. A pesar de ello, una leve sensación de alivio se instaló en él. Había llegado a tiempo, escapando por poco de lo que podría haber sido un desenlace fatal. Mientras el dolor recorría su cuerpo, otro pensamiento comenzó a tomar forma en su mente. La persona que había asumido ya no era solo un disfraz, sino la estructura de un personaje con profundidad y propósito. Se imaginaba a sí mismo como un maestro formidable, cuya inmensa fuerza solo era igualada por su aparente falta de motivación. En sus pensamientos, aunque exteriormente indiferente, su guía sería aguda, significativa, ofrecida solo en momentos de verdadera necesidad. El personaje que imaginaba era más que un rol, era una identidad cuidadosamente construida, moldeada por el dolor, la sabiduría y un poder contenido. El pasado de esa persona se desplegaba con claridad en su mente. Una pérdida devastadora, consecuencia de un fracaso personal, lo había destruido. Solo el director de la academia lo había rescatado del abismo. Pero incluso después de sobrevivir, aquel hombre permanecía atormentado y emocionalmente distante. Imaginaba cómo actuaría el personaje si fuera abordado por estudiantes. Los rechazaría, cuestionaría su valía, impondría un estándar imposible para ocultar su propio miedo al fracaso. Pero la ilusión se rompió de repente. Una mancha oscura en su mano captó su atención. Sangre. Una oleada de mareo lo golpeó, seguida por un dolor agudo e insoportable. La herida del accidente, aún fresca, se había reabierto. En ese momento, un mensaje repentino apareció ante él, anunciando que había recibido el mapa de la academia como recompensa. La noticia lo llenó de frustración. En su estado debilitado, había esperado algo que pudiera ayudarle a recuperarse, no una simple herramienta de navegación. Justo entonces, un estudiante se le acercó con visible preocupación, notando su mal estado. La mirada del estudiante se dirigió de inmediato hacia la sangre que goteaba desde la frente de Chris, y su expresión se volvió aún más preocupada. Al alzar la vista, la atención de Chris fue capturada por una marca peculiar que se extendía por la mejilla del joven. En ese instante, lo reconoció. Se trataba de Michael Foxen, el protagonista original de la novela. El poder maldito del muchacho aún no se había despertado, y las señales eran evidentes. Su cabello seguía siendo de un suave color castaño, su actitud era insegura, y no había rastro alguno de fuerza en su presencia. Chris analizó la escena y decidió mantenerse en personaje. Volvió a adoptar el papel del maestro distante e impasible, desinteresado en establecer vínculos emocionales. Con frialdad calculada, confrontó al estudiante, cuestionándolo por estar fuera de clase durante el horario de lecciones. Michael se mostró visiblemente nervioso, balbuceando una explicación sobre su incapacidad para seguir el ritmo de la clase y la decisión de un maestro anterior de excluirlo del campo de entrenamiento. Mientras Chris lo escuchaba y observaba, la situación se volvía más clara.
El comportamiento tímido de Michael, su estatus entre los estudiantes, la falta de confianza, todo pintaba el retrato de un joven que luchaba bajo el peso de expectativas que aún no podía cumplir. En ese punto, las habilidades mágicas de Chris eran limitadas, apenas podía invocar una bola de fuego básica. Aún así, su irritación crecía al reflexionar sobre la manera en que Michael había sido tratado por su maestro anterior. Para él, no existía justificación aceptable para que un educador despreciara o humillara con crueldad a un alumno. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Michael, inesperadamente, bajó la cabeza en señal de disculpa, con una expresión temblorosa, como si estuviera al borde del llanto. Intentando disminuir la tensión, Chris le preguntó con visible impaciencia a qué clase pertenecía. El tiempo apremiaba, y Chris quería devolver al estudiante antes de que la situación se complicara aún más. En ese momento, apareció ante él una nueva ventana de misión. Las instrucciones eran claras y brutales. Tenía menos de 10 minutos para llegar al aula designada e iniciar su primera clase como maestro guía de la clase X, o enfrentaría la muerte. A pesar de tener el mapa de la academia, Chris seguía sin estar seguro del camino correcto. Sin embargo, al unir las circunstancias que lo rodeaban, concluyó que el aula en cuestión debía ser la clase X. Mientras tanto, Michael, con nerviosismo, se identificó como alumno de la clase 10, lo que llevó a Chris a ordenarle que lo guiara hasta allí. El chico vaciló, claramente incómodo. Chris, manteniéndose en personaje, respondió con un tono frío y amenazante, exigiéndole que se moviera sin más demora. El estudiante, visiblemente alterado, obedeció con una mezcla de miedo y confusión. Finalmente, llegaron al aula. Chris estaba agotado, apenas logrando disimular el dolor grabado en su rostro después de haber cargado con Michael durante todo el trayecto. Michael, incapaz de soportar más el esfuerzo, se desplomó en el suelo en cuanto llegaron, soltando un grito de puro agotamiento. Sus compañeros de clase recibieron la escena con burlas, ridiculizando su entrada dramática y sugiriendo con indiferencia que se sentara sin armar más escándalo. Cuando Chris entró en el aula, las miradas de los estudiantes se fijaron de inmediato en él, sus expresiones una mezcla de sorpresa y confusión provocada por su aspecto inusual e inquietante. Se presentó ante ellos con una mirada de desprecio y desdén, descartando abiertamente a todo el grupo como inútil. Sus duras críticas no se limitaron a los estudiantes, sino que también alcanzaron al director de la academia, Valdeer, a quien culpó por la baja calidad de quienes estaban bajo su cuidado. Los murmullos se propagaron rápidamente por el aula mientras los estudiantes susurraban entre ellos, tratando de entender quién era aquel extraño, notando la herida visible en su frente y preguntándose por su verdadera identidad. Entre ellos, una estudiante segura de sí misma llamada Nika Toot, reconocida como la mejor de la clase, levantó la mano, desafiando a Chris y cuestionando si siquiera estaba autorizado para estar allí. Chris respondió, identificándose como Chris Datten. Ese nombre provocó un destello de reconocimiento en la mente de Nika, asociándolo con el nuevo maestro que había sufrido un accidente recientemente. Chris la interrumpió de inmediato con un tono cortante y frío, imponiendo su control sobre la situación. A pesar del exterior severo que proyectaba, una leve oleada de vergüenza lo recorrió por dentro. En el fondo, esperaba que el momento fuera rápidamente olvidado y pasado por alto por los presentes. Era consciente de que iniciar la lección era imperativo para cumplir con los objetivos de la misión que se le había asignado. Sin embargo, Chris comenzó con aparente determinación, tomó una tiza y se convenció a sí mismo de que no había otro camino posible. Avanzó con decisión, sus movimientos cargados de intensidad mientras escribía en el pizarrón, comprometiéndose por completo con su estrategia poco convencional. Su enfoque, una abrupta declaración de autoestudio, dejó a los estudiantes desconcertados, sumidos en la confusión y la incredulidad. A pesar del conflicto interno que sentía, agobiado por lo incómodo de su elección, Chris se aferró al personaje que había decidido encarnar. Luego, sin previo aviso, intensificó aún más su actuación al fingir quedarse dormido en medio de la clase, un acto cuidadosamente planeado para enviar un mensaje contundente. Ese gesto audaz transmitía un total desinterés por la presencia de los estudiantes, sorprendiendo aún más a quienes ya no sabían cómo interpretar su comportamiento. Por dentro, Chris sintió una oleada de satisfacción ante el espectáculo que había montado, preguntándose, entre divertido y cínico, si una escena así siquiera podía considerarse enseñanza. Sin embargo, su momento de control se rompió de forma abrupta. Una voz aguda y furiosa rompió la tensión del ambiente,
reprendiéndolo con dureza y trayendo consigo una oleada inesperada de miedo e incertidumbre. La interrupción provenía de Angelina Zarif, una figura de notable presencia y potencial influencia, quien se levantó indignada, condenando su ausencia en la ceremonia de apertura de la academia y acusándolo de manchar la reputación de la escuela ante todos. De inmediato, Chris la reconoció, y el peso de la situación cayó sobre él como una tormenta. Ella llevaba la reputación de la princesa de hielo, un título que coincidía tanto con su comportamiento como con su estatus elevado como hija de un duque. Para quienes la observaban, Angelina proyectaba la imagen de una persona digna e íntegra, alguien que no dudaba en expresar su desaprobación. A medida que la tensión en el aula aumentaba, los demás estudiantes, la mayoría también de linaje noble, empezaron a sentir una mezcla de incomodidad e indignación ante lo que percibían como una falta de respeto por parte de Chris. Chris, plenamente consciente de que su comportamiento desafiante podía traerle consecuencias graves, eligió seguir adelante de todos modos. Mantuvo una postura deliberadamente fría y autoritaria, aunque no era ajeno al trágico pasado de Angelina, y una parte de él cargaba con el peso de ese conocimiento, determinó que ese momento no requería compasión, dejando en claro con sus acciones y palabras que ella era libre de abandonar la clase si consideraba inaceptables sus métodos. Sus palabras la golpearon con fuerza, dejándola momentáneamente sin palabras. Él repitió lo dicho, esta vez con aún mayor franqueza. Internamente, deseaba poder retractarse, pero eligió mantenerse coherente con el papel que había asumido. Angelina, aún sacudida por el impacto, exigió una aclaración, y Chris respondió nuevamente, esta vez con visible enojo, dejando claro que no toleraría más protestas. Los demás estudiantes, inquietos y silenciosamente empáticos hacia ella, le ofrecieron disculpas mudas en sus pensamientos. Con furia apenas contenida, Angelina declaró que se negaba a ser enseñada por alguien como él. Puso en duda su capacidad para seguir el plan de estudios y dejó claro que no perdería su tiempo con alguien que consideraba indigno del cargo. Luego, sin decir una palabra más, salió del aula, dejando atrás a un grupo de estudiantes atónitos, que murmuraban en medio del desconcierto que había dejado la confrontación. En ese momento, Chris reflexionó internamente, reconociendo que había anticipado una reacción así. Rodeado de estudiantes de sangre noble, se preguntó cuántos de ellos permanecerían realmente a su lado. Una sensación de inquietud se apoderó de él al considerar la posibilidad de perder su puesto debido a las decisiones arriesgadas que había tomado. Su única esperanza residía en que el director de la academia estuviera dispuesto a respaldar su enfoque. Justo cuando esa incertidumbre comenzaba a pesarle, una notificación repentina apareció en la pantalla frente a él. Confirmaba el éxito de la misión y le otorgaba 2 recompensas, un mapa de la academia y una medalla de mono. Ese reconocimiento inesperado le trajo un breve alivio. Al volver su atención al aula, Chris observó que solo la mitad de los estudiantes permanecían presentes. Entre ellos se encontraban figuras clave, personajes principales, incluido el protagonista de la historia y varios de los alumnos de mayor rango. Comenzó a identificarlos mentalmente, notando la presencia de posibles candidatas a heroína reunidas en torno al protagonista, Michael. Dulky, reconocible por su llamativo cabello rojo, y Belle, conocida por sus habilidades curativas, destacaban entre ellas. Chris adoptó el papel de un verdadero instructor, preparándose para ofrecer orientación acorde a la gravedad de la situación. Con firme convicción, lanzó una advertencia: intentar aprender magia sin un compromiso total resultaría en la muerte. Su tono era resoluto al revelar una verdad cruda. La Academia Valdir no era simplemente una institución académica, sino un campo de entrenamiento para asesinos. En ese momento, los estudiantes que quedaban estaban visiblemente perturbados, con expresiones de temor e incredulidad ante la brutal honestidad de su declaración. Sin embargo, Chris continuó, haciendo hincapié en los peligros de manejar un poder letal sin el control necesario. Advirtió que los llamados accidentes de los que a menudo se hablaba eran, en realidad, una cortina que ocultaba algo mucho más siniestro. Con seriedad imperturbable, planteó una última pregunta a la clase, desafiándolos a considerar si estaban verdaderamente preparados para cargar con tal responsabilidad. Después de que las impactantes palabras de Chris resonaran en el aula, cayó un silencio intenso y absoluto sobre los estudiantes. Seguro de que su plan para dejar una impresión duradera había funcionado, Chris se dio la vuelta y salió del aula con calma. Mientras tanto, Michael permanecía sentado, su rostro marcado por señales evidentes de preocupación y reflexión profunda.
Al salir del edificio, Chris soltó una carcajada fuerte, casi maníaca, sintiendo como lo invadía una oleada de alivio tras haber sobrevivido a una situación tan tensa y estresante. Comprendía que adaptarse rápidamente a esta nueva y dura realidad era esencial para sobrevivir. Entonces, su atención se centró en el llavero con forma de mono que había recibido recientemente como recompensa. El pequeño objeto captó su atención, y se sintió genuinamente impresionado por su diseño y singularidad, describiéndolo en su mente como algo absolutamente increíble. A pesar de su fascinación, Chris dudó en ponérselo de inmediato, preocupado de que la apariencia juguetona del llavero pudiera socavar la imagen seria y autoritaria que intentaba proyectar como parte de su personaje. Justo en ese instante, apareció un mensaje digital misterioso ante él, solicitando confirmación sobre si deseaba equipar el llavero. El mensaje incluía una advertencia clara: una vez equipado, el llavero no podría retirarse durante 5 minutos completos. Tras un momento de duda, Chris decidió equiparlo, curioso por observar sus efectos. En cuanto se lo puso, apareció una ventana del sistema que le notificó que su estadística de agilidad había aumentado 1 grado, de FAE. La noticia lo llenó de entusiasmo, y celebró el objeto como injustamente poderoso. Al saber que podía ocultar el llavero debajo de la ropa, se sintió aliviado de que no comprometería su imagen, y se alegró de contar con una ventaja que le permitiría esquivar con mayor eficacia. Sin embargo, apareció otro mensaje, revelando un efecto secundario extraño. Ahora, cada frase que pronunciara terminaría con la palabra Kai. Sobresaltado y confundido, Chris entró en pánico. Gritó frustrado, abrumado por la incredulidad. La idea de que su personaje serio pudiera ser arruinado por un tic verbal tan ridículo le resultaba intolerable. En ese momento, Angelina apareció detrás de él. Sorprendida por su comportamiento, dudó un instante antes de preguntar si realmente era el profesor Chris. Él se giró hacia ella con autoridad serena, cuestionando su presencia. Angelina se arrepintió de no haber usado un hechizo de ocultación, especialmente ahora que había sido sorprendida fumando. Se quedó paralizada bajo la mirada penetrante de Chris, dándose cuenta de que no aceptaría excusas. Ni siquiera su título nobiliario, Sarif, la protegería. Chris recordó de inmediato el tipo de persona que ella representaba, un genio arrogante que solo confiaba en su propio poder. Desde su posición, la mirada fría y condescendiente de Chris activó recuerdos dolorosos en Angelina. Le recordó experiencias pasadas que habían dejado heridas emocionales. A pesar de su orgullo, el peso de esa expresión comenzó a desgastarla. Chris guardó silencio de forma abrupta y comenzó a avanzar hacia Angelina con pasos lentos y deliberados. Su acercamiento inesperado la puso tensa, su mente se llenó de pensamientos ansiosos. Temía que pudiera registrarla físicamente o bloquear cualquier posibilidad que tuviera de escapar de la situación. Angelina optó por admitir la verdad sin resistirse. Confesó abiertamente que había estado fumando y se preparó para aceptar el castigo que él considerara apropiado. En su interior, reflexionó que era mejor que hubiera sido Chris quien la descubriera, sabiendo que él no permitiría que el incidente quedara sin consecuencias, incluso si eso significaba dañar su propia reputación. Sin embargo, lo que ocurrió después fue completamente inesperado. Chris extendió la mano con suavidad y tocó su frente, dirigiéndose a ella con una ternura inusual. A pesar de que la palabra Kai seguía colándose en su discurso debido al efecto del llavero, su tono transmitía una mezcla extraña de empatía y tristeza, al hablarle de forma tierna, casi paternal. Angelina quedó atónita por su respuesta, incapaz de comprender el cambio repentino en su actitud. En ese instante, Chris experimentó una oleada de empatía. Reconoció en ella el mismo tipo de armadura emocional que él mismo había usado en el pasado, acciones imprudentes que ocultaban heridas más profundas. Su memoria lo llevó a un momento en el que había sostenido a alguien muy cercano, cargado de tristeza y remordimiento. Un recordatorio de que no importaba cuánto poder hubiera ganado. Angelina se sintió profundamente conmovida por la genuina amabilidad que Chris le mostró, despertando emociones que nunca antes había experimentado. Notó el llavero con forma de mono que él llevaba puesto y tuvo la impresión de que, bajo su exterior severo, debía de ser muy distinto, alguien que había recibido ese objeto de una persona importante para él. En silencio, se disculpó en su interior por haber revuelto viejas heridas y por su propio comportamiento imprudente e inmaduro. Al mismo tiempo, Chris experimentó un momento de confusión, preguntándose si Angelina había notado el patrón de habla inusual que el llavero le había impuesto.
Angelina regresó al aula después del encuentro. Su reaparición dejó a Belle, su amiga, confundida, incapaz de entender qué había sucedido. Al preguntarle, Angelina dio solo una explicación vaga sobre el profesor Chris, cuidándose de no revelar la verdad de la situación. Cuando comenzó la clase, Nika Tutti se mostró particularmente entusiasta. Parecía energizado por el hecho de que la clase X ahora estaba compuesta por solo 5 miembros. Dulky, en tono burlón, informó a Chris que los demás estudiantes habían solicitado ser transferidos, y ella estaba ansiosa por demostrar su fuerza frente a aquellos que consideraba simples inútiles. Su tono juguetón avergonzó ligeramente a Michael, una reacción que Chris notó y comentó mentalmente, bromeando consigo mismo que Dulky era el típico tipo de heroína traviesa. Belle regañó a Dulky, instó a Michael a concentrarse y le preguntó a Chris qué harían ese día. Chris dudó brevemente, consciente de que ya no podía seguir postergando lo inevitable. Esta vez, debía ofrecer una lección verdadera a sus estudiantes. Con una actitud seria, les informó que la sesión del día consistiría en entrenamiento de campo. Mientras hablaba, apareció ante él un mensaje del sistema del juego, indicando la misión. La clase X debía viajar a las llanuras de Venetz y derrotar a 50 monstruos en un plazo de 24 horas. En un abrir y cerrar de ojos, el aula se desvaneció, dando paso al vasto y pintoresco paisaje de las llanuras de Venetz. Sin previo aviso, se formó un enorme círculo mágico bajo sus pies, captando la atención de todos y marcando el inicio de la teletransportación. Los estudiantes estaban visiblemente asombrados al encontrarse de repente trasladados mediante una transición mágica impresionante. Su admiración se dirigió hacia Chris, a quien creían responsable de la hazaña, pensando que había utilizado magia espacial avanzada. Nika estaba visiblemente emocionado. Parecía convencido de que su repentina transportación era el resultado de una habilidad avanzada de magia espacial ejecutada por su profesor. En cambio, Chris estaba lejos de estar tranquilo, comprendiendo la verdad detrás del evento. Él no había realizado ningún hechizo, ni había tenido intención de iniciar una acción tan poderosa. El cambio repentino de ubicación desafiaba la lógica, y mientras intentaba comprender la situación, una nube de confusión empañaba sus pensamientos. Fue Dulky quien primero percibió que algo no estaba bien. Dirigió la atención de todos hacia una sombra extraña que flotaba sobre Chris, cuestionando cómo podía haberse ejecutado un hechizo tan complejo cuando ninguno de los estudiantes poseía el poder necesario. En ese momento, una criatura monstruosa emergió, un enorme conejo con cuernos y una presencia amenazante. Al mismo tiempo, un nuevo mensaje confirmó sus peores temores. La teletransportación había sido orquestada por una tercera entidad no identificada. Dulky y Angelina reaccionaron con alarma. Sus voces se elevaron con urgencia mientras advertían a Chris del enorme monstruo que había aparecido repentinamente justo detrás de él. El miedo se apoderó de Chris al comprender la gravedad mortal de la situación, y en su interior se preguntó si saldría con vida de esa prueba, especialmente sabiendo que aún quedaban 50 monstruos por enfrentar. Sus ojos se fijaron en las enormes criaturas que avanzaban hacia él con intenciones amenazantes. A pesar del terror que lo invadía, Chris se recompuso rápidamente, recordando que estaba encarnando al personaje Chris Daten, una figura fuerte y capaz. Se detuvo a considerar cómo reaccionaría el verdadero Chris en una situación tan crítica y peligrosa. En esa reflexión, reconoció que el enfoque de Chris Daten sería ver el peligro inmediato no como una crisis mortal, sino como una oportunidad. Un ejercicio de entrenamiento controlado destinado a poner a prueba y fortalecer las habilidades de sus estudiantes. Con esa mentalidad, Chris llamó a los estudiantes, recordándoles su propósito y exhortándolos a mantenerse enfocados y listos para luchar. Angelina expresó de inmediato su preocupación, considerando imprudente realizar un entrenamiento en condiciones tan peligrosas. Sin embargo, Nika captó rápidamente la implicación detrás de las palabras de Chris. Explicó con entusiasmo que el propio profesor Chris se encargaría del monstruo gigante, mientras que la responsabilidad de los estudiantes era enfrentarse a los enemigos más pequeños. Esta interpretación trajo alivio a Chris, sabiendo que Nika había entendido claramente sus intenciones. Por el contrario, Angelina sintió una oleada de frustración, decepcionada de que su papel se limitara a combatir criaturas menores. A pesar de sus dudas, Angelina concentró su energía y preparó un poderoso hechizo ofensivo. Con determinación, lanzó un hechizo de lanza de hielo, canalizando toda su fuerza en él, y luego avanzó con valentía para enfrentarse a los monstruos pequeños junto a sus compañeros. Belle respondió con entusiasmo,
comprometiéndose de inmediato al rol de apoyo al prepararse para curar a cualquier compañero herido durante la batalla. Michael, impulsado por su determinación, comenzó a concentrar su energía mágica, esperando en silencio poder tener éxito en la misión al menos una vez. A pesar del enorme desafío, los estudiantes trabajaron en conjunto con esfuerzo coordinado y lograron derrotar a los 50 monstruos que les habían sido asignados. Chris expresó una admiración sincera por su logro, elogiando el desempeño del grupo como digno de protagonistas y sus compañeros dentro de la historia. Al concluir la batalla, la atención de Chris volvió al monstruo gigantesco que se alzaba justo frente a él. Una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro, delatando el miedo que sentía por dentro. El conejo gigante lo miraba fijamente con una expresión feroz y hambrienta, haciéndolo sentir indefenso y asustado. Por un momento, Chris deseó perder el conocimiento antes de sentir el dolor, plenamente consciente del peligro, pero rápidamente recuperó el control, sabiendo que rendirse equivalía a morir. Decidido, reunió toda su fuerza para luchar y sobrevivir. Mientras tanto, Michael continuaba luchando contra los monstruos menores con esfuerzo incesante, pero su concentración cambió bruscamente al notar la gravedad de la situación de Chris. El pánico de Michael estalló en el instante en que comprendió que la vida del maestro estaba verdaderamente en riesgo. Impulsado por el miedo y la desesperación, corrió hacia Chris, abrumado por la escena imposible que se desplegaba ante él. Lágrimas corrían por su rostro mientras los recuerdos de fracasos y pérdidas pasadas resurgían, alimentando un profundo sentimiento de culpa. Se culpaba con dureza, convencido de que su propia debilidad era la razón por la que no había logrado derrotar ni a un solo monstruo ni proteger a su maestro. Buscando respuestas, extendió la mano, cuestionando si la culpa realmente recaía en él. Bell intentó detenerlo, pidiéndole con cautela que no se acercara al peligro. Pero el pánico de Michael solo se intensificó mientras gritaba que lo soltara, completamente enfocado en salvar al maestro. El rostro de Bell se suavizó con tristeza mientras le revelaba la dura verdad. El maestro ya había hecho el sacrificio supremo, y el ataque del monstruo se había reducido porque ya no tenía hambre. A pesar del peso de sus palabras, Michael se negó a aceptar la dura realidad frente a él. Aferrado desesperadamente a la esperanza, le suplicó a Bell que usara su magia de curación para salvar a Chris. Cuando Bell le explicó con dulzura que no podía hacerlo, el mundo de Michael se vino abajo. La escena cambió entonces a un recuerdo del pasado, revelando un momento crucial entre Michael y Chris. En aquel tiempo, Michael se había acercado a Chris con una sincera petición de ayuda para volverse más fuerte. Reconociendo sus propias dudas e inseguridades, Michael admitió que sentía no tener derecho a pedir nada, pero deseaba con todo su corazón adquirir la fuerza necesaria para asumir responsabilidades por sí mismo. Chris había respondido con una seguridad tranquila, prometiéndole que, efectivamente, llegaría a ser fuerte. En ese instante, Michael sintió un poderoso vínculo con Chris, reconociéndolo como la única persona que alguna vez había creído verdaderamente en su potencial. Dulky gritó con valentía, instando a los demás estudiantes a seguir luchando y a no esperar ningún tipo de ayuda. Su determinación intrépida encendió una nueva resolución en Michael, quien, inspirado por su ejemplo, se comprometió por completo con la batalla que les esperaba. Nika dio un paso al frente, asumiendo el liderazgo al desatar un poderoso hechizo ofensivo que motivó al grupo y elevó sus ánimos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo colectivo y el creciente espíritu de lucha, Michael seguía consumido por una culpa abrumadora. Se veía a sí mismo como una carga y lo atormentaba el doloroso deseo de que él, y no el maestro, hubiese sido quien muriera. Bell intentó calmarlo, instándolo a huir con ella de inmediato, pero las emociones de Michael nublaban su juicio. Las lágrimas caían libremente mientras se rendía a la desesperación, deseando la muerte para sí mismo en lugar de para su maestro o su madre. En medio de esa intensa angustia, Michael escuchó una voz misteriosa que le susurraba, prometiéndole que, si realmente deseaba fuerza, debía aceptar su oferta y convertirse en uno con ella. Tentado por la promesa y convencido de que él era quien debería haber muerto, Michael comenzó a flaquear, atrapado entre la rendición y la esperanza. De repente, una voz poderosa rompió la tensión, ordenando a todos que se detuvieran de inmediato. Chris apareció bruscamente, de pie con confianza tras haber derrotado al monstruo. Su tono era sarcástico al cuestionar porque los estudiantes intentaban huir cuando aún quedaban tantos monstruos por vencer. En ese momento, un mensaje apareció ante Chris, confirmando que 27 de los 50 monstruos habían sido derrotados,
marcando un progreso significativo hacia la finalización de la misión.